La antigua Roma es conocida por ser una de las sociedades más avanzadas y sofisticadas de la historia. Sin embargo, también es recordada por su brutalidad y crueldad hacia sus enemigos y criminales. La tortura era una práctica común en la antigua Roma y se usaba para castigar a los criminales y obtener información de los prisioneros. En este video, exploraremos algunos de los peores métodos de tortura utilizados en la antigua Roma. Crucifixión. La crucifixión era uno de los métodos predilectos de tortura en la antigua Roma. En el peor de los casos, desnudaban a los esclavos, los azotaban hasta dejar sus pieles al rojo vivo, para luego fijar sus manos y pies con enormes y filosos clavos a una cruz de madera. A los antiguos romanos les satisfacía verlos morir lentamente. Y si sentían un poco de piedad, rasgaban sus muslos para acelerar el deceso. Hubo quienes preferían crucificar a los condenados del revés. La tortura del caldero. Para ejecutarla, colocaban un caldero sobre el vientre del acusado. Dentro del utensilio disponían a un animal hambriento, muchas veces elegían roedores por su pequeño tamaño. El verdugo sostenía una llama en el interior del caldero para hacer de este un hervidero. Lo que ocurría era que el animal activaba su sentido de supervivencia y, desesperado por huir, abría espacio en la única salida posible que tenía, royendo el estómago del condenado. Otro método era convertir a la gente cristiana en literalmente un nido de gusanos. Uno de sus métodos, particularmente repulsivo, consistió en bañar a los cristianos con leche y miel para clavarlos en un barril. El barril de madera estaba desbordado de gusanos que, estimulados por el sabor, devoraban a las víctimas. Algunas de ellas se mantenían con vida por 2 largas semanas mientras eran engullidos por estos invertebrados, por ello se convertían en mártires del cristianismo. Ataban los miembros de sus enemigos. No entendemos cómo sus enemigos aceptaban las invitaciones de Tiberio para tomar vino, pero lo hacían. En el curso de la velada, el emperador no permitía que las copas de sus invitados se vaciaran, y no por cordialidades, sino porque los penes de sus visitantes eran atados fuertemente para que no pudieran orinar después de ingerir litros de licor. Sus vejigas, incapaces de vaciarse, se inflamaban a un punto en el que el dolor era insoportable para ellos. Enterrados vivos. A los claustrofóbicos se les helará el cuerpo con esta forma de tortura en la antigua Roma. El emperador Nerón también dio sus aportes en tácticas del terror, las cuales consistían en enterrar mujeres que rompieron votos de castidad. A la sacerdotisa Rubria la castigó enterrándola viva dentro de una diminuta cueva en la que la abandonó hasta morir de hambre. También condenó a hombres a morir de la misma manera, pero atravesándoles estacas para que murieran confinados con heridas que les provocaban dolores. El enjambre de abeja humano. Esta especie de tortura en la antigua Roma estaba destinada a aquellos acusados que debían sufrir por el mayor tiempo posible. Los desnudaban y los enjaulaban en una cesta grande junto a un enjambre de abejas. Después de corto tiempo encerrados allí, las abejas enfurecidas dejaban sus cuerpos irreconocibles por las picaduras. Mujeres como alimento para cerdos. San Gregorio configuró un castigo abominable para las jóvenes del pueblo de Heliópolis que entregaban su virginidad antes del matrimonio. Para humillarlas, las desnudaban y exhibían públicamente. Desgarraban sus vientres dejando visibles sus entrañas. Acto seguido, dentro de ellas depositaban un puñado de cebada, las suturaban y se las ofrecían alimento a cerdos salvajes. La tortura del burro. Muchas veces la tortura y ejecución de una persona arrastraba la muerte de diferentes animales para poder cumplir la sentencia. En esta forma de tortura y muerte se utilizaban burros y asnos para realizar el suplicio. Lo que se hacía era matar a un burro y luego destriparlo para sacarle las tripas. El prisionero era desnudado y luego se le metía en la cavidad hueca del estómago del burro muerto. El estómago era cosido y cerrado, dejando solo la cabeza del prisionero fuera para que respirara. El burro se ponía al sol con el infeliz atrapado en su estómago. El calor descomponía más rápido el cadáver del animal y el calor dentro del estómago se hacía insoportable. Eso sin contar con la aparición de cientos de gusanos e insectos que se empezaba a alimentar del animal muerto. El prisionero tenía que soportar el calor, olor y los bichos hasta que finalmente sucumbía por deshidratación. Muchos piensan que podría ser una de las peores torturas a lo largo de la historia, y nos podemos imaginar lo mal que lo tenía que pasar el sentenciado. La muerte por poena cuyei. El poena cuyei también se solía llamar el castigo del saco, donde el reo era metido en un saco de cuero y luego tirado a un río para que se ahogara. En principio puede parecer un método de ejecución bastante simple, donde no necesariamente había tortura.
Sin embargo, había varias versiones del Poena Cuyey y en una de ellas se incluían animales vivos. Para hacer la experiencia del ejecutado más terrible, se metía en el mismo saco un perro, una víbora, un gallo y hasta un mono. La idea era que los animales se pusieran rabiosos debido al pánico de verse juntos y encerrados en un sitio tan pequeños. Sus forcejeos por escapar infringían dolorosas heridas al reo mientras estaba en el saco. Todo esto se hacía antes de echarlo al río para que se ahogara. De todos modos, la pena de muerte usando el Poena Cuyey no era nada habitual. Solo se reservaba para ciertos crímenes muy graves. Se aplicó sobre todo para los parricidios, donde alguien mataba a un familiar cercano.